vamos a cambiar el panel de los egresados de negocios internacionales para hablarles de este tema muy importante que se llama la cuarta revolución industrial hacia una economía de conocimiento. Vamos a ver brevemente cómo nos está afectando los cambios que se están dando en la actualidad. Parto de este documento que se publicó por McKinsey Global Institute, en donde habla de cuáles son las tecnologías disruptivas que nos van a afectar en nuestra vida en los próximos años. En los próximos 25 a 50 años, este documento se publicó en mayo de 2013 y desde entonces, pues estas tecnologías hemos visto cómo han ido incrementándose. Y aquí lo importante es que independientemente de que ustedes se estén dedicando a estudiar en el área de administración de empresas, en el área de contaduría, en el área de informática o de negocios internacionales, van a estar siendo afectados por estas tecnologías, que como dice aquí, están transformando la vida, los negocios y la economía global. ¿Cuáles son estas tecnologías? Aquí tenemos una muy importante, que es el Internet móvil. Esto nos ayuda a que los aparatos estén interconectados. Para que haya Internet móvil debe de haber la suficiente red que dé potencia a todos los aparatos que estamos conectando y por eso se convierte en algo muy relevante el tema del desarrollo de la tecnología de la 5G, que no es otra cosa más que la capacidad de banda que tienen el Internet para dar cabida a todos los equipos que utilizamos. Otro es la automatización del trabajo de conocimiento. Antes pensábamos que las máquinas únicamente podían sustituirnos para hacer trabajo físico fuerte, laboral, pero no, ha avanzado mucho el tema de la inteligencia artificial, de la cual ya lo haremos un poco más, pero la automatización del trabajo de conocimiento tuvo su punto de quiebre cuando la compañía IBM, a través de su supercomputadora Deep Blue, le gana una partida de ajedrez al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, el ruso Garry Kasparov. A partir de ahí se empiezan a hacer los cuestionamientos de cuánto tardaría una computadora en empezar a replicar y hacer cosas que los humanos somos capaces y que creíamos que las computadoras no eran. Entonces, la automatización del trabajo de conocimiento tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial. Actualmente ya hay computadoras decidiendo en los bancos si una persona es sujeta a crédito o no, y lo hacen con mayor capacidad de no equivocarse al momento de asignar créditos a las personas. Es decir, cuando la computadora analiza perfiles de personas que están pidiendo créditos, se equivoca menos que los humanos. Entonces, imagínense lo que esto representa para todos aquellos que se dedican a esas actividades. Después tenemos el Internet de las cosas. El Internet de las cosas no es otra cosa más que nosotros estamos poniendo sensores en todos los aparatos que utilizamos, en los automóviles, en los celulares, en las computadoras, incluso en países como Corea del Sur, en Japón, etcétera, los refrigeradores están llenos de sensores. Ahora ya un refrigerador puede pedir al supermercado directamente que le hace falta leche sin necesidad de que una persona lo pida. Simplemente uno le da las indicaciones de cuánto producto debe de haber en el refrigerador y en algunos lugares ya están piloteando los drones para enviar víveres del supermercado a las casas, ¿no? Ese es el Internet de las cosas. Yo voy con mi celular y puedo tener acceso en tiempo real a cuáles son los restaurantes y los restaurantes se conectan conmigo, saben si me gusta la comida china o la comida japonesa y me pueden hacer cupones de descuento para que yo me acerque a comer a ese restaurante. Eso es lo que se conoce como el Internet de las cosas. Incluso en países como Singapur se están poniendo sensores en lo que son las carreteras para ver la cantidad de tráfico que está pasando y eso haga que los semáforos inteligentes funcionen de una mejor manera. Tenemos lo que es la tecnología en la nube. La tecnología en la nube de lo que habla es de que toda nuestra información, ya no, debido a que utilizamos una gran cantidad de aparatos como teléfonos celulares, computadoras, etcétera, no podemos estar dependiendo de que nuestra información esté en todos los aparatos de manera separada. Entonces simplemente nos preocupamos porque nuestra información esté en la nube, algo que ocasionaba de repente mucho nerviosismo entre los que no somos muy adeptos a la tecnología, porque sentíamos que nuestra información estaba más segura en la computadora que en los servidores de
de una nube, ¿no? Entonces, empresas como Amazon empezaron a empujar este tema de manera muy importante para que nosotros subamos toda nuestra información, esté de manera muy segura, porque va a estar encriptada, y nosotros tengamos acceso a esta información que estamos subiendo a la nube desde nuestro teléfono celular, desde nuestra computadora, y eso es lo que ha permitido que aumente la productividad. La productividad de las personas aumenta porque ahora, en lugar de tener un documento y enviarlo al equipo de trabajo para que lo revise, en tiempo real podemos ver en la nube cómo se están haciendo las modificaciones a los documentos, algo que ustedes ya deben de estar haciendo en sus materias cuando utilizan, por ejemplo, el Google Drive o el Google Forms, en donde ustedes están redactando un documento, una tarea que están haciendo en equipo. Esa es una de las tecnologías que ha avanzado muchísimo y que seguirá avanzando. Tenemos la robótica avanzada. La robótica avanzada es el precio de los robots en las fábricas ha caído alrededor de un 60% del año 2000 a la fecha. Y esto hace que tengamos un poquito de nerviosismo de qué va a suceder con los trabajos que se están presentando en las empresas. La verdad es que va a haber una convergencia. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama La singularidad está cerca, de Ray Kurzweil, en donde dice que en el futuro, para el año 2050, más o menos, va a converger la biología y los seres vivos con la ingeniería y la inteligencia artificial. Las películas que parecen de ciencia ficción las vamos a poder ver a quien le toque vivir en esas épocas, pero nosotros ya somos una especie de cyborgs. Piensen ustedes en el uso del teléfono celular. Cuando ustedes salen y se les olvida su teléfono celular, sienten que se les olvidó casi como que un zapato, ¿no? Si no es que una mano, etcétera. Se sienten hasta desnudos y se sienten muy, digamos, nerviosos por no traer su teléfono celular, porque recurrimos a él para comunicarnos, para hacer llamadas, para enviar mensajes, incluso para el Google, para llegar más rápido a nuestro destino, etcétera, ¿no? Entonces, la robótica sigue avanzando y va a ir sustituyendo muchos trabajos en las empresas. Tenemos el caso de los vehículos autónomos que para que funcionen debe de funcionar el internet móvil, tener internet de muy buena capacidad y la tecnología en la nube y el internet de las cosas. ¿Por qué el internet de las cosas? Porque los automóviles se van a comunicar entre ellos y eso va a permitir que no choquen entre sí. Se han hecho muchas pruebas sobre los vehículos inteligentes y por ejemplo, la empresa Ford anunció que dentro de 5 años ya va a sacar su automóvil comercial que se maneje solo, ¿no? La empresa Uber ya está analizando el lanzamiento de automóviles que no necesiten de chofer. Tenemos la genómica de siguiente generación. ¿Qué es la genómica de siguiente generación? El hecho de que podamos a través de la biotecnología y la nanotecnología saber y predecir qué tipo de enfermedades estamos propensos a y desactivar o activar en el código genético. Si, por ejemplo, yo soy más propenso a la diabetes, pueden manipular mis códigos genéticos para tratar de disminuir las probabilidades de que yo adquiera este tipo de enfermedades. Tenemos lo que es el almacenamiento de energía muy importante, porque si vamos a utilizar toda esta gran cantidad de energía, necesitamos tener baterías muy eficientes, ¿no? Así empresas como Tesla, eso se han dedicado al desarrollo de estas baterías para acumular esa energía, pero no nada más ellas. Nosotros podemos ver a través de los tiempos cómo los celulares cada vez traen más funciones y las baterías tienen que ser más eficientes porque siempre hay un costo de oportunidad o un trade-off. Si hacemos baterías más poderosas, son más peligrosas porque son explosivas. Y si queremos hacerlas menos explosivas, van a ser menos eficientes en la acumulación de energía para dotar de esta energía a todos los aparatos que necesitamos, ¿no? Entonces, ese es el gran reto al que se están enfrentando las empresas que hacen baterías. Tenemos la impresión en 3D, que es una democratización de la manufactura, en donde en lugar de tener las grandes fábricas, se están haciendo fábricas cada vez más pequeñas, en donde hay robots haciendo 3D printing o impresión en 3D. Es decir, si a mí se me rompe una parte de mi mouse, yo puedo escanearlo y la impresora en 3D me va a dar la parte que se me rompió para que la sustituya. Tenemos materiales avanzados. Con el avance de la nanotecnología, podemos desarrollar materiales que cada vez son más livianos y que cada vez son más resistentes. Y esto es lo que se aplica, por ejemplo, en los aviones
para que los aviones sean ligeros y puedan tener desde que empezó su concepción de los aviones hasta actualidad, sean alrededor de 60-70% más eficientes en el uso de combustible. Y esa misma tecnología que se desarrolla para los aviones, por ejemplo, mucho de los materiales que utiliza Elon Musk en su empresa SpaceX, está llevando esos materiales para hacer cohetes a materiales para hacer automóviles en la empresa Tesla. Y lógicamente muchas de las otras empresas van a ir copiando estas prácticas. Aquí tenemos para tener en perspectiva de qué es lo que está pasando. Una supercomputadora en 1975 costó $5 millones y era del tamaño de una habitación. Esa computadora era equivalente a lo que a la tecnología que traía un iPhone 4. Cada uno de nosotros traemos en un smartphone una computadora y el precio cayó desde los $5 millones hasta los $400. Así va siendo la ubicuidad de las tecnologías y se estimó que en el año 2012 había alrededor de 230 millones de trabajadores de conocimiento. Entonces, cuando hablamos que la inteligencia artificial está evolucionando, significa que este es el mercado para el avance de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, nosotros nos tenemos que ir preocupando de hacer cosas distintas que no puedan ser sustituidas por computadoras. Aquí está, por ejemplo, otro dato interesante. 300,000 millas es la que han manejado los autos autónomos de Google y únicamente han tenido un accidente y ha sido por error humano. Entonces, cuando lleguemos a los autos autónomos, vamos a salvar millones de vidas que mueren cada año alrededor del mundo. Nada más para que se den una idea, en México la causa por muertes en accidentes automovilísticos está dentro de las 10 causas más importantes de muertes en el país, y así en muchos otros países, ¿no? Y así, por ejemplo, tenemos una caída del 85% en el costo de producir watts o energía a través de celdas fotovoltaicas, por lo que la energía solar va a seguir avanzando. Tenemos aquí, por ejemplo, el potencial para el año 2025 es que alrededor de 2 a 3 billones de personas están teniendo acceso a Internet que antes no lo tenían, principalmente en países muy poblados, como lo es China, la India, Bangladesh, Pakistán, Turquía, etcétera. Y lo mismo sucede en nuestro país. Entonces, el potencial económico de todas estas tendencias es entre 5 y 7 trillones de dólares. Por eso, muy importante decirles a todos nuestros estudiantes de la Facultad de Contaduría que no importa qué carrera estén estudiando, busquen y traten de trabajar para empresas que tengan que ver con el desarrollo de estas tecnologías, porque esto lo único que nos dice es que cada vez va a ser más importante, el trabajo de estas empresas va a incrementarse y los salarios que pagan estas empresas se van a incrementar para atraer talento. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Es que tenemos una revolución industrial en donde primero se dio un avance debido a la máquina de vapor. El incremento en la productividad desde 1850 hasta 1910 por persona se incrementó en 0.3%, que puede no parecer mucho, pero si ustedes suman 0.3% por 10 años es 3%. En 100 años sería 30% más productivos todas las personas, pero este incremento en la productividad no se quedó ahí. Vean, de 1993 con los primeros robots, la productividad por persona aumentó 0.4% por año entre 1993 y el año 2007. Con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, hubo todavía más productividad. Imagínense lo que era antes una secretaria con una máquina de escribir manual en donde estaba haciendo la lista de alumnos, se equivocaba, tenía que sacar la hoja y tirarla. El pasar de una máquina de escribir a una computadora permitió que se acelerara la productividad, llegando a representar un 0.6% anual por cada persona que tenía acceso a computadoras. Con la automatización que va del año 2015 al año 2065, vean lo que va a ocurrir. Se va a exponenciar la productividad por persona ubicándose entre 1.8 puntos porcentuales hasta 1.4 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Que si fuera 1.4%, cada 10 años sería alrededor de 14%. 14% más productivos cada 10 años. Significa que en 10 años podemos producir lo mismo con 14% menos personas de toda la tasa o de la población económicamente activa. O podemos producir 14% más.
Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta para ver qué habilidades requerimos. Aquellos que hacen trabajo físico que es predecible, es decir, repetitivo, van a ser sustituidos en un 78% por máquinas, robots, automatización. Los que hacen trabajador físico no tan predecible como el cortar un árbol, porque tienes que ver el ángulo, la ubicación del árbol, etcétera, va a ir siendo sustituido por máquinas en un 25%, pero esto ya está pasando. Entonces, de aquí se desprenden tres aspectos muy importantes que yo he denominado falacias. La primera falacia es que la automatización solo se da en países desarrollados. Yo recuerdo cuando yo era estudiante como ustedes, estaba en la universidad y estamos discutiendo la importancia del avance tecnológico. Decían, aquí en México no nos tenemos que preocupar, porque como la mano de obra es muy barata en relación con Estados Unidos, con Japón o Alemania, aquí no hay incentivos para sustituir trabajo por máquinas. Esta es la fábrica de automóviles de Wolfsburg en Alemania, de Volkswagen que visité en el año 2010. Esto que ven aquí, esta fábrica, hagan de cuenta que caben como 3 campus de la UABC en Tijuana. Ahí nos hicieron un tour en un trenecito en donde íbamos viendo cómo los robots iban armando los automóviles, cómo los iban acomodando, etcétera. Yo estaba impactado de ver esto en el año 2010 y dije, para que esto llegue a México van a pasar 20 o 30 años. ¿No? Esta es la planta de Nissan en Aguascalientes, que me tocó visitar en el año 2014, si mal no recuerdo, y aquí podemos ver los robots, cómo están haciendo el trabajo que antes hacían muchos trabajadores y que cada vez vemos menos trabajadores en las fábricas de manufactura. Es decir, no tuvieron que pasar 20 o 30 años. Nissan, no importa en dónde vaya a abrir su fábrica, los robots hacen el trabajo porque los robots no se quejan, no piden aumentos salariales, no amenazan con que se van a ir a huelga y sobre todo no faltan al trabajo para que la productividad se detenga. Entonces, si lo que nosotros hacemos en nuestra institución no está acorde a lo que la institución o la organización espera de nosotros, es muy probable que seamos sustituidos por tecnología. La segunda falacia es que la automatización solo se da en sectores de muy alto valor agregado y en países desarrollados. Decían, bueno, los robots hacen automóviles porque un automóvil se vende en $30,000 en promedio. Esta es una fábrica de tenis, en donde tenis que valen 80 o $100 están siendo producidos totalmente por robots. Alemania le dio incentivos a la empresa Adidas para que cerrara su fábrica de China, donde le daba empleo a miles de personas. Cuando la empresa cierra su fábrica en China y se va a Alemania, no contrata alemanes porque son muy costosos, pone robots. Entonces, no importa si el producto es un automóvil de $30,000 o si el producto son un par de tenis de $100, quienes los están produciendo principalmente son los robots. Y esto se ha acelerado en la actualidad por el tema de la pandemia. Con la pandemia, al estar expuestos al virus, pues hubo cierres de empresas, etcétera, y esto hace que muchas de las empresas hayan optado por acelerar la automatización. Dicen que la pandemia ha acelerado la automatización por lo menos 5 años. Y la tercera falacia decía, no se preocupen, si la manufactura o el sector secundario está afectado por la automatización, nosotros nos vamos a ir al sector de servicios a trabajar. Es decir, la automatización solo se presenta en el sector industrial donde se requieren economías de escala. Pues ustedes pueden ver en la actualidad esto. Tiendas como Amazon Go, a donde ustedes llegan y no ven absolutamente a ninguna persona. La tienda, como les decía en el Internet de las cosas, está llena de sensores. Ustedes agarran su bolsa, ustedes llevan su celular y los sensores están detectando que echan a su bolsa, está haciéndoles la cuenta en el celular para hacerles el descuento de su tarjeta de crédito de débito sin que hayan visto a una sola persona, ¿no? Entonces, aquellos que decían, si pierdo mi trabajo en la manufactura, me voy al sector servicios, es decir, si yo era un obrero en una planta de Adidas y me despidieron para poner un robot, me voy a ir a trabajar de chofer a Uber. Ven esta noticia, por ejemplo, Amazon compró 1,000 camiones autoconducidos a una startup, es decir, los que están entregando ahorita mercancías de Amazon van a ser sustituidos por automóviles autónomos. Esto es en lo que están trabajando actualmente las empresas. Aquí vemos la cantidad de robots que se están
haciendo deployment en todos estos países. Vemos, por ejemplo, China. Uno podría pensar que China, como la mano de obra todavía no es tan elevada como en países como en Estados Unidos o en Japón, no iban a avanzar el tema de la robótica. Vean ustedes aquí el efecto que tiene China. Así en ese sentido vemos que está China, Corea del Sur, América del Norte, Japón, Alemania, y pues siempre la pregunta que nos hacemos, ¿dónde está México? ¿No? Aquí está cómo se están incrementando el número de robots a nivel mundial. Aquí tenemos el número de robots que hay en cada país por cada 10,000 trabajadores de manufactura. Vemos Corea del Sur que tiene 531 robots, Alemania 301, México tiene 33 robots por compañías multinacionales que están en México produciendo, como les decía, de Nissan en Aguascalientes, o Honda en Jalisco, o Ford en Hermosillo, Sonora, ¿no? Entonces, para que vean el tema de la productividad a manera de ejemplo, en 1964 la compañía más importante, AT&T, valuada en 267 billones de dólares, empleaba 758,000 trabajadores. El gigante de telecomunicaciones Google vale más de 370 billones de dólares y emplea únicamente a 55,000 trabajadores. Si ustedes sacan cuánto valía cada trabajador de AT&T dividiendo el valor de la empresa entre el número de trabajadores con respecto a Google, vean lo que vale. 352,000 dólares valía un trabajador de AT&T, la empresa más importante en 1964. En Google, 6,727,000 dólares. Por eso ustedes pueden ver presentaciones, documentales, etcétera, en donde a los empleados de Google les dejan hacer lo que quieran, ¿no? Pueden llegar a la hora que quieran, porque saben que cuando tengan una idea, esa idea va a pagar por todo. Aquí está un artículo que se publicó en 2013 donde dice cómo nos va a afectar la automatización del trabajo a todas las personas. Tenemos los que se dedican al telemercadeo, donde sus actividades van a ser afectadas en 99%, contadores y auditores 94%, personas que se dedican a las ventas en retail 92% y así sucesivamente. Las computadoras están haciendo el trabajo que antes hacíamos nosotros. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, se plantea un mundo sin trabajo en donde, así como ahorita podemos visitar una mina y ver en museos de minas, picos, palas, etcétera, dicen que en un futuro vamos a visitar museos y vamos a ver una taza de oficina, una engrapadora y un trabajador de manufactura. Es por ello que mentes muy importantes, mentes pensantes como Bill Gates, están planteando que que las empresas deben pagar impuestos por sus robots, es decir, tratarlos como si fueran personas, para que de ahí se saque dinero, recursos por parte del gobierno y hagan lo que dice Elon Musk, el ingreso básico universal. Toda aquella persona que sea sustituida por robots o sea sustituida por procesos de automatización, debería de recibir un cheque que le llaman ingreso básico universal. Ya empezaron en algunos países como Alemania y Finlandia a hacer pruebas sobre esto. ¿Cómo le damos ingreso a las personas, a los trabajadores, para que se mantengan en la economía? Y Carlos Slim habla de que debemos de estar preparados para trabajar más años, pero menos días a la semana. Es decir, si antes trabajábamos 5 o 6 días y nos retiramos a los 60, 65 años, dice debemos de estar preparados para únicamente trabajar máximo 4 días a la semana y estar preparados para trabajar hasta los 80 años. Y esto es lo que está pasando para terminar.
Como pueden ver, muchachos, ustedes son una generación que está viendo estos cambios vertiginosos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Hay muchas personas que se ponen muy nerviosas porque sienten que efectivamente van a ser sustituidos, sienten que las reglas del juego cambiaron en medio del juego y efectivamente han cambiado. Pero esto, en lugar de desmotivarnos, nos debe de retar a ser mejores personas. Es por ello que aquí en la Facultad de Contaduría y Administración empezamos a reforzar las partes que tienen que ver con el ser humano y en la que las computadoras no pueden competir, como es el desarrollo de habilidades socioemocionales. ¿Qué son estas habilidades socioemocionales? La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de negociación, el liderazgo, la capacidad de resolver problemas complejos. Si nosotros combinamos todo esto, la inteligencia emocional, créanme que no importa si ustedes son contadores, si son administradores, si son de negocios internacionales. Cuando ustedes desarrollen estas habilidades, está comprobado por artículos científicos y mediciones que les va a ir mucho mejor en el trabajo laboral. Porque si nosotros intentamos únicamente comportarnos como máquinas, tenemos una buena habilidad, nunca vamos a poder competir con una máquina. Vamos a ser fácilmente sustituidos. Y con esto yo dejaría mi participación por si hubiera alguna pregunta en lo que damos tiempo para pasar al siguiente panel. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Ismael, por esta interesante conferencia. Adelante, jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta, estamos listos para captarlas en el chat. Parece que están preocupados por los formularios más los... Están preocupados por los formularios. Ahorita se los comparten. ¿Alguien que quiera hacer alguna aportación, tal vez? Bueno, pues queremos agradecerle al director por esta tan interesante plática que nos impartió el día de hoy. Y bueno, a nombre de la facultad queremos otorgarle este presente reconocimiento, el cual dice de la siguiente manera: Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Contaduría y Administración, dentro de la Jornada Internacional Académica y de Investigación, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Ismael Plasencia López por su valiosa participación como conferencista con el tema Disrupción Digital. Tijuana, Baja California, 20 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Y bueno, parece ser que tenemos ahí un minutito. Hacían una pregunta. Ah, caray. Dice, ¿qué pasó con todas las personas desempleadas? Pregunta Tania Sarmiento. Lo que nos ha enseñado la historia cuando hay disrupciones tecnológicas es que tenemos que tener una capacidad para adaptarnos. Imaginen, por ejemplo, a principios de los años de 1900, todos los que se dedicaban al carruaje, a andar con caballos para llevar a personas cuando empiezan a salir los primeros vehículos de Henry Ford, el famoso modelo T, que empiezan a sustituir. Todas estas personas se tuvieron que dedicar a otras actividades. Estaba en México el tema del arriero, en los poblados en la época porfiriana, que era quien llevaba mercancías a los pueblos. Cuando llega el ferrocarril, causó una disrupción muy importante, los arrieros desaparecieron y eso en parte explica el malestar que nos llevó a la Revolución Mexicana en 1910. Hubo muchas personas muy afectadas por el ferrocarril, mientras que para todos los usuarios el ferrocarril significó que tuviéramos más cantidad de bienes y servicios a menores costos. Hay sectores que se vieron muy afectados y que desaparecieron, y esos sectores ocasionaron problemas sociales. Entonces, hay un gran reto para todos los gobiernos, para todas las instituciones, de ver qué hacemos y cómo cerramos las brechas entre aquellas personas que están siendo desplazadas por la tecnología y cómo las incorporamos a una economía que sea más justa y más limpia. Entonces, es un reto que tenemos que ir resolviendo todos. Muchísimas gracias por la pregunta. Tiene en el chat, doctor, muchísimas felicitaciones por su excelente participación, por la excelente conferencia. Y tenemos una pregunta que dice, ay, caray. Por ejemplo, yo leo una que dice, ¿qué carreras serán las más afectadas y cuáles las menos afectadas?
todas las carreras van a ser afectadas. Es importante tratar de medir en qué medida. Les platico una anécdota. Ahí en el artículo de 2013 que les mostraba, decía que una de las carreras menos afectadas era odontología, porque era un trabajo muy manual. Y siempre platico esta anécdota porque hace un año llegó el hermano de un muy buen amigo mío que fue a hacer un curso de odontología de posgrado en Corea del Sur y venía asustado porque vio a un robot practicando una endodoncia. Entonces, imagínense lo que es esto, ¿no? Una de las carreras que se decía eran las menos afectadas o susceptibles de ser afectadas por robots o automatización. Ustedes pueden ver videos en YouTube donde ven un robot cosiendo las hojas de una cebolla para mostrar que al robot no le va a temblar la mano a la hora de hacer una operación quirúrgica con una persona, ¿no? Entonces, todos se van a ver afectados. La pregunta es que cada uno estemos investigando nuestro ámbito de competencia. Si yo soy contador, ¿cómo me va a afectar el blockchain, por ejemplo? Que es uno de los cambios disruptivos más importantes que están sucediendo, ¿no? Si yo soy informático, ¿qué significa la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning y así sucesivamente? No tenemos que ser especialistas, pero tenemos que comprender estas tecnologías y cómo nos afectan. Así que muchísimas gracias por su Doctor, pregunta y su participación. tiene una pregunta muy curiosa que creo que nunca se la han hecho. ¿El robot debería pagar impuestos? ¿Qué opina? Yo opino, bueno, no lo opino yo, lo opina Bill Gates, porque si digo, opina Ismael, van a decir quién es Ismael, ¿no? Pero si lo dice Bill Gates opina que deben de pagar impuestos los robots, porque de esa manera los gobiernos se van a llegar de recursos para tratar de implementar políticas sociales para ayudar a aquellas personas que están siendo desplazadas por la automatización. Ok, y bueno, el día de hoy estamos dedicados en la mayoría de las pláticas a la carrera de negocios internacionales y hay una pregunta que dice, ¿qué recomendaciones le puede dar a los chicos de negocios internacionales con relación a estos cambios tecnológicos? Lo más importante es entender las tendencias, porque muchas veces dicen, oye, ¿por qué hablas de estas cuestiones como si estuviéramos en clases de ingeniería? No, no estamos en clases de ingeniería, pero los debemos de entender. Debemos de saber qué es el Internet de las cosas, qué es el machine learning, porque entendiendo esto sabemos cuando estemos en una empresa multinacional o en un negocio, cómo podemos implementar estas tecnologías. Pensemos en el restaurante que desapareció por la pandemia porque no tuvo la capacidad de ver, a pesar de hacer muy buena comida, no se puso en Google Maps, no utilizó el Uber Eats, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos qué cambios tecnológicos nos están afectando y cómo nos vamos adaptando. Terminaría mi participación diciendo que la definición de inteligencia que me gusta, la más importante de muchas definiciones que he escuchado, es que una persona inteligente es aquella que tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, nosotros trabajaremos por darle las herramientas a nuestros estudiantes para que tengan la capacidad de aprender y la capacidad de aprender a aprender cosas nuevas y la capacidad de aprender a desaprender. Esa es la capacidad de adaptarse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Con esto responde a una última pregunta que tenían los muchachos, cómo las instituciones tendremos que adaptarnos a estos nuevos métodos de enseñanza. Si vamos a tener nuevas tecnologías, nuevos alumnos, pues de la misma forma tendremos que hacer una adaptación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Que tenga muy buenas Saludos tardes. a todos, un fuerte abrazo y me da mucho gusto poderlos saludar por este medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el programa y en breves minutos estaremos conectados con nuestro siguiente evento. Muchísimas gracias.